La propuesta para los segundos grados se trabajó de manera conjunta desde la planeación de las actividades, la elaboración y análisis de los diagnósticos, y la propuesta innovadora se basa en el uso del juego como estrategia para favorecer la adquisición de conocimientos, así como para fortalecer los vínculos, creando un trabajo cooperativo en el aula y entre iguales. Diagnóstico realizado. Como fase 1, los docentes en formación diseñaron un instrumento de observación que permitiera registrar el estudio de las variables pedagógicas que se suscitaban en el aula en particular y de la institución. En la fase 2, durante la primera jornada de práctica e intervención docente, se pudo visualizar que los infantes aprenden bajo un esquema tradicional, en el que se vuelven pasivos en la construcción de su conocimiento. A un lado a esto, los materiales didácticos que el docente titular utiliza han vuelto la clase muy monótona, pues se aprende a base de memorización y transferencia, es decir, copian lo que está escrito. Si bien se utilizan recursos como imágenes o láminas con texto, no se despierta el interés de los educandos. En la fase 3 se identificaron los medios y recursos que están al alcance para transmitir la enseñanza. Ante la aplicación de dichos instrumentos, los datos registrados arrojaron que los alumnos de segundo año tienen muy poca accesibilidad a las TICs, tanto en la institución como en sus hogares. En la fase 4, el diseño y la aplicación. Dada esta situación, se elaboró y diseñó una planeación didáctica en la cual los materiales que favorecieran el aprendizaje fueran accesibles para los educandos, de tal forma que a través de las actividades, de los recursos utilizados, despertarán el interés del alumno y se promoviera la participación activa y el aprendizaje cooperativo. Figura 1 y 2. Retomando la fase 3, se puede observar en las figuras que ambos grupos tienen mayor acceso a la televisión y algunos al teléfono celular. Sin embargo, esto no significa que lo tengan de forma particular, sino es compartido con los demás miembros de su familia. Por último, se muestra que la mayoría tiene difícil acceso a Internet. Situación que se quiso mejorar. Durante las intervenciones realizadas, se trabajó en el aprendizaje de los alumnos mediante las actividades lúdicas. De igual manera, generar el trabajo cooperativo entre los alumnos con la intención de que mientras jueguen, al mismo tiempo aprendan, pero también se comuniquen y creen vínculos entre pares. Al igual que generar la empatía e implementar monitores estratégicamente seleccionados que ayudarán a los alumnos que requieran más apoyo para entender y culminar las actividades. Descripción de las actividades realizadas. Basado en el plan y programas de estudios, aprendizajes clave para la educación integral, tomado del bloque 1 correspondiente al segundo año, se abordaron 3 campos de formación académica: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social. En la asignatura de español se trabajó el tema Imaginemos historias. Organizador 1, literatura. Organizador 2, escritura y recreación de narraciones. El aprendizaje esperado se basa en escribir textos narrativos sencillos a partir de su imaginación con imágenes y texto. En la asignatura de matemáticas, tema, la estación de las matemáticas. Organizador 1, número, álgebra y variación. Organizador 2, número. Aprendizaje esperado, lee, escribe y ordena números naturales hasta 1000. En la asignatura de conocimiento del medio, el tema que se trabajó fue adivino con el texto. El organizador 1, mundo natural. Organizador 2, cuidado de la salud. Aprendizaje esperado, reconoce los órganos de los sentidos, su función y practica acciones para su cuidado. Los materiales y recursos pedagógicos que se utilizaron fueron el pizarrón, libreta, libro de texto de la SEP, lápices y colores, Bolsa de plástico negra, pañuelo, material recortable, pegamento. así como diversos objetos tomados de casa, como peluches, pelota, peine, fibra para lavar trastes, entre otras cosas. Descripción de las actividades realizadas. Español. Se comenzó la clase realizando una dinámica para la cual se formó un círculo, en donde el docente arrojaba una pelota y los alumnos tenían que contar una historia sobre sus vacaciones pasadas.
Después, en vinas o tercias, con el material recortable, tenían que crear una historia. La finalidad era despertar y estimular su imaginación, así como fortalecer la lectoescritura y los vínculos interpersonales. Finalmente, se compartieron en plenaria las historias creadas por los infantes. Asimismo, se realizó una historia en grupo. El tiempo estimado para la actividad fue de 1 hora. En la asignatura de matemáticas se inició preguntando a los alumnos, ¿cuántos niños asistieron a clase hoy? ¿Cuántos son niños? ¿Cuántas son niñas? ¿Cuántas bancas hay? ¿Cuántos zapatos hay en el salón? Después se les explicó que se realizaría un circuito matemático. Se dividiría en dos grupos. Contaría de 3 fases. Para iniciar, todos estarían de pie frente al pizarrón y a la cuenta de 3 saldría el primer niño corriendo. Antes de llegar a cada estación cumpliría un reto. En la primera estación tendría que dar 3 vueltas y brincar 2 veces y tendría que completar la sucesión numérica del 1 al 50 del dibujo de una víbora. Seguiría y antes de continuar con la segunda estación haría 3 sentadillas y colorearía las estrellas que indica el número en la parte izquierda. Para llegar a la última estación lo haría brincando en un pie y armaría el rompecabezas del 20 al 29 para descubrir qué figuras escondían. Al final regresarían al pizarrón y dibujarían una palomita para decir que habían terminado y de esta manera ganado. Tiempo estimado en esta actividad, 1 hora. Conocimiento del medio. Se comenzó dando una breve explicación de los 5 sentidos. Después, se les cuestionó acerca de las cosas que podían percibir con sus sentidos. Posteriormente, el docente colocó diversos objetos en bolsas negras. Los niños, de forma organizada, pasaban al frente y se les vendaban los ojos, pues la finalidad era que los alumnos pudieran realizar predicciones sobre los mismos. El objetivo era que pudieran adivinar con los sentidos. Finalmente, los infantes participaron colaborativamente, mostraron asombro e interés en resolver la actividad. En plenaria, los alumnos registraron las características de los objetos y mutuamente se ayudaban a completar las ideas. El tiempo estimado para la actividad fue de 1 hora. En la figura 1 se ilustra cómo los alumnos realizaron la actividad Imaginemos historias. En la figura 2, la ilustración muestra la actividad realizada por los alumnos, la estación de las matemáticas. En la figura 3, la ilustración muestra los datos recabados por los alumnos adivino con el tacto. Elemento innovador de la práctica. La implementación de actividades lúdicas en cada situación para permitir el aprendizaje activo de los estudiantes. Del mismo modo, crear un ambiente de trabajo y trabajo cooperativo, así como entre iguales, que permita aprender mientras se generan vínculos favorables entre el docente y los mismos alumnos. Dicha propuesta fue basada en los siguientes autores. El aprendizaje cooperativo hace referencia a un amplio y heterogéneo conjunto de métodos de instrucción estructurados en los que los estudiantes trabajan juntos, en grupos o en equipos, ayudándose mutuamente en tareas generalmente académicas. Prenda, 1995. Asimismo, el implementar actividades lúdicas dentro del aula tiene como objetivo crear un ambiente dinámico, en el que el alumno pueda construir su propio aprendizaje de una manera divertida y colaborativa, poniendo a prueba sus conocimientos previos para adquirir nuevas habilidades. Por último, la implementación de la lúdica como estrategia pedagógica en el aprendizaje en las áreas de formación es promover más allá de un cambio pasivo a un activo y armonioso en el que no se llegue de forma arbitraria a imponer un concepto, sino que por el contrario se realice un proceso en el que se tenga en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes para la construcción de un nuevo conocimiento. Márquez, 2016. En la figura 1 ilustra cómo los alumnos realizan la actividad Imaginamos historias. En la figura 2, la ilustración muestra la actividad realizada por los alumnos en la estación de las matemáticas. En la figura 3, la ilustración muestra los datos registrados por los alumnos en el tema Una caminata con los sentidos. Ahora bien, los resultados obtenidos de esta innovación en intervención obtuvo que en el segundo grado grupo A, los alumnos trabajan de manera progresiva, se fueron interesando por el desarrollo de su propio aprendizaje al realizar las actividades, a comparación del inicio de la práctica, donde no se interesaban, se distraían rápido, no terminaban las actividades, entre otras cosas.
Mediante las actividades lúdicas se generó que la participación fuera más activa. Se notaba cuando se disputaban por participar más de una vez. La elaboración del conocimiento exige la implicación personal, el tiempo y el esfuerzo del alumno, así como ayuda experta, estímulos y afecto por parte del profesorado y de nuestros compañeros. Villeira, 1995, página 99. Los resultados fueron favorables debido a que se logró que los alumnos se interesaran, se involucraran y se apropiaran de su aprendizaje. Esto se puede observar en las actividades terminadas y realizadas correctamente al hacer aportes más relevantes del tema, al generar canales de comunicación y vínculos más efectivos entre docentes y alumnos. Por último, las áreas que deben seguir trabajando en la integración del alumno en las actividades de manera más directa, promover el trabajo entre pares para que la información pueda ser más clara, permitiendo que tanto los niños que fungen de monitores y los que les cuesta comprender se sientan tomados en cuenta en todo momento. Por otra parte, los resultados obtenidos en el segundo grado grupo C fueron los siguientes. Durante las jornadas de práctica se puede observar que la enseñanza tradicional se sigue haciendo presente en la transmisión de conocimientos. Ante esta situación se diseñaron actividades lúdicas que permitieran cambiar la adquisición de aprendizajes, así como fortalecer los vínculos interpersonales en el aula. Según García, la innovación es una herramienta fundamental para que los estudiantes aprendan por sí mismos, motivarlos para que deseen, quieran y ambicionen aprender. Así pues, la innovación se hace presente implementando actividades lúdicas que despertaran el interés de los alumnos. Para ello se diseñaron actividades tomando en cuenta el diagnóstico del grupo, asimismo la situación sociocultural en la que se encuentran inmersos. Dicho lo anterior, se implementó el uso de materiales accesibles que pudieran coadyuvar a la construcción de saberes. Los resultados de la propuesta en marcha dio una respuesta satisfactoria, ya que los alumnos mostraron interés y motivación en realizar las actividades. Asimismo, mostraron solidaridad y empatía con aquellos compañeros que no entendían las tareas. Se pudo notar un cambio bastante favorable, ya que al inicio los educandos eran más introvertidos. La convivencia que se detonó en el aula a través de las diversas situaciones produjo que los alumnos fueran más extrovertidos de tal forma que participaban activamente. Finalmente, las áreas de oportunidad presentadas fueron las siguientes: mejorar en el control del grupo y expresar las instrucciones de manera clara y precisa. En las evidencias de los resultados, pudimos observar que en el segundo grado grupo A se muestra un dibujo realizado por los alumnos, donde se corrobora que se fomentaron vínculos y creación de ambientes favorables para el aprendizaje de los niños. Por otra parte, en la figura 2, en el segundo grado grupo C, se puede ver un dibujo realizado por un alumno que muestra el fortalecimiento de los vínculos interpersonales. Reflexión de la práctica docente. Docente en formación, Mónica Flores Andrade. La formación docente es una construcción de diversos elementos generados tanto en la teoría como en la práctica. Ambos brindan las competencias que el futuro docente debe dominar para poder realizar una intervención más efectiva y de calidad. Este periodo de prácticas representa un reto, debido a que era la primera vez que intervenía en jornada completa y de manera presencial. Sin embargo, esto me permitió conocer cómo es el trabajo diario y los factores a considerar para realizar las actividades adecuadas, respetando la diversidad del salón. El curso de innovación y trabajo docente me brindó conocimientos que favorecen mi práctica, ya que pude elaborar un plan de trabajo desde cero, considerando su estructura y los elementos que la construyen, el generar una innovación en mi manera de enseñar y abordar los contenidos, ser agentes de cambio y sobre todo reflexionar del trabajo que se hace en el salón de clases. De este modo, evaluamos nuestro labor y percibimos áreas de oportunidad que debemos transformar para alcanzar los objetivos en los niños. Por último, se debe seguir trabajando en la creación de actividades que realmente despierten el interés de los niños, generar cambios en nuestra manera de enseñar para obtener cambios favorables en el aprendizaje de nuestros alumnos. Reflexión de la práctica docente. Docente en formación, Norma González Limón. La intervención educativa conlleva un gran compromiso, no solo en la transmisión de la enseñanza, sino también como un factor que interviene en una responsabilidad social. El quinto semestre fue un curso muy enriquecedor en el que por primera vez se tuvo un acercamiento con los alumnos
de tal manera que el docente en formación tuvo un primer contacto con todas las variables pedagógicas en un contexto real. En ese sentido, se adquirieron nuevas habilidades en el manejo de control de grupo, evaluación de las actividades, tomar en cuenta los contextos para implementar el aprendizaje situado, generar ambientes que detonaran la participación activa, elaborar diagnósticos, emplear actividades lúdicas y conocer e integrar nuevos elementos a la planeación didáctica. Asimismo, el curso de innovación y trabajo docente aportó aprendizajes significativos a través de la constante reflexión del quehacer docente. De igual manera, mediante la concepción de que la innovación no solo es integrar las TICs al contexto educativo, sino también es buscar nuevas formas y alternativas para cambiar las prácticas pedagógicas, propiciando una transformación en la transmisión de la enseñanza. Finalmente, se sugiere seguir reforzando el manejo de cada elemento de la planeación didáctica, indagar acerca de nuevas estrategias que se puedan implementar en el aula, de reforzar el diseño de instrumentos diagnósticos para crear actividades idóneas a las necesidades que el grupo demande y realizar una constante reflexión y evaluación del actuar docente. Todas las áreas de oportunidad antes mencionadas son realizadas constructivamente para mejorar las futuras intervenciones.